Mi nombre es Jennifer Larsen y cumplí 35 años el martes pasado. No esperaba un desfile ni nada por el estilo, pero pensé que tal vez mi mamá o mi hermana al menos enviarían un mensaje de texto o llamarían, algo para decir que se acordaban. No llegó nada. Ni un solo mensaje, ni siquiera uno de esos emojis de chat grupal que pasan por esfuerzo en estos días. El día se alargó, trabajo en la tienda de muebles, una rápida parada para tomar café, y a casa a un apartamento silencioso. Me fui a la cama pensando que eso era todo, solo otro martes. Luego, a las 6:47 de la mañana del día siguiente, mi teléfono vibró. Estaba medio dormida, buscándolo a tientas, esperando un correo no deseado o alguna actualización de entrega. En cambio, era una alerta del banco. $11.000 cargados a tu cuenta. Paradise Travel CEO. Gracias. Me quedé helada, mirando la pantalla, con el pulgar suspendido sobre la notificación. $11.000. Yo no había reservado nada. Ni siquiera me había tomado unas vacaciones en 3 años. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras abría la aplicación, los detalles cargándose uno por uno. Paquete de resort de lujo en Hawái. 7 noches todo incluido con tours privados. Reservado para 2. Lo leí de nuevo, con el estómago revuelto. Solo había una explicación. El año pasado, mi mamá me rogó que usara mi tarjeta de crédito para una emergencia. Alguna historia sobre facturas médicas acumulándose o su coche averiado. Ya ni siquiera recuerdo los detalles. Le di el número. Confié en ella, no lo pensé 2 veces, nunca cambié la tarjeta. Ese fue mi error. Llamé a la agencia de viajes, esperé en línea durante 15 minutos, con las manos temblando. El agente confirmó que estaba reservado a nombre de mi mamá. Sin vacilación, sin disculpas, solo su nombre vinculado a un viaje al que no estaba invitada. No la llamé. No le envié un mensaje de texto a mi papá ni a mi hermana. Fui directamente al sitio web del banco, reporté el cargo como no autorizado, cancelé la tarjeta y pedí una nueva. Luego, solo para dejarlo claro, abrí mi aplicación de pagos y le envié a mi mamá $1. En la nota, escribí 2 palabras, transacción denegada. Adjunté una captura de pantalla de la reserva cancelada, presioné enviar y esperé. Si esto te suena familiar, pulsa ese botón de suscripción y deja un comentario sobre tu propio drama familiar. Créeme, no estás solo. Y esto apenas comienza. Apenas eran las 8 de la mañana. El tráfico matutino de Portland avanzaba lentamente, mis manos agarraban el volante con más fuerza de lo habitual. Necesitaba respuestas, necesitaba saber exactamente qué había hecho mi mamá. La aplicación del banco ya había mostrado el cargo de $11.000 por un viaje de lujo a Hawái, pero quería que alguien me mirara a los ojos y confirmara que no era un error. En el banco, me senté frente a una cajera llamada Karen, con su placa de identificación ligeramente torcida. Deslicé mi identificación y los detalles de la tarjeta sobre el mostrador, expliqué el cargo y la observé teclear. Déjeme buscar esto, dijo, con voz tranquila, casi demasiado tranquila para lo que yo sentía. Unos pocos clics después, me miró, su expresión cambiando. El cargo se hizo en línea, reservado a través de Paradise Travel CEO. Está vinculado a una reserva a nombre de Margaret Larsen, mi mamá. No fue una sorpresa, pero escucharlo en voz alta hizo que mi pecho se oprimiera. Pregunté si había alguna forma de revertirlo. Karen asintió. Dijo que estaba marcado como no autorizado desde que lo reporté ayer. Ya hemos cancelado la transacción, dijo. Los fondos volverán a su cuenta en 3 a 5 días. Exhalé, pero no fue alivio. Fue ira, aguda y pesada. ¿Puede cerrar la tarjeta?, pregunté, y asegurarse de que nadie más pueda usarla. Me guió a través de los pasos, emitió una nueva tarjeta y para las 9:15 todo estaba hecho. El acceso de mi mamá estaba cortado, y sentí un destello de control por primera vez en 24 horas. Pero sabía que no había terminado. Le envié un mensaje de texto, corto y directo. ¿Por qué reservaste un viaje con mi tarjeta? Llámame. Sin respuesta, ni siquiera una confirmación de lectura. Le envié lo mismo a mi papá. Nada. El silencio era más fuerte que esas llamadas perdidas. Para el mediodía,
Estaba de vuelta en mi apartamento, caminando de un lado a otro en la sala, mi teléfono todavía en silencio. Luego llamaron a la puerta, un golpe seco e insistente, como alguien que no planeaba irse. Abrí, y allí estaban, mi mamá y mi papá, de pie en mi umbral. Mi mamá tenía los brazos cruzados, sus labios apretados como si ella fuera la ofendida. Mi papá estaba detrás de ella, con las manos en los bolsillos, evitando mi mirada. Sin hola, sin disculpas, solo mi mamá lanzándose al ataque. Jennifer, ¿cómo pudiste cancelar nuestro viaje? Eran nuestras vacaciones soñadas, algo que hemos estado planeando durante años. ¿Sabes lo difíciles que han sido las cosas? La miré fijamente, esperando la parte en la que diría lo siento, en la que admitiría que usó mi tarjeta sin preguntar. No llegó. En cambio, siguió, su voz subiendo de tono. Tienes un buen trabajo. ¿Te va bien porque no puedes ayudarnos? Somos familia. Familia. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Había estado pagando el seguro de su coche durante meses, cubriendo sus compras cuando se olvidaban de presupuestar. ¿Y ahora esto? La interrumpí, mi voz firme pero fría. Usaste mi tarjeta por $11.000 sin preguntar. Eso no es ayudar a la familia, eso es aprovecharse. Mi papá finalmente habló, su voz baja, casi suplicante. Jen, no pensamos que te importaría. Íbamos a devolvértelo. Casi me río. ¿Devolvérmelo con qué? No habían trabajado en años, viviendo de cheques de jubilación y lo que yo les daba. Les pregunté cuándo planeaban decírmelo. El rostro de mi mamá se endureció. Íbamos a hablar de ello después del viaje. Estás haciendo esto más grande de lo que necesita ser. Eso fue todo. Había escuchado suficiente. Tienen que irse, dije, señalando la puerta. Ahora. Al principio no se movieron. Mi mamá abrió la boca, probablemente para discutir, pero levanté la mano. He terminado. ¿Fuere? Mi papá tiró de su brazo, murmurando algo que no pude oír, y finalmente se fueron. Cerré la puerta, me apoyé en ella, con el corazón acelerado. Me sentí traicionada, en carne viva, como si todo lo que había hecho por ellos no significara nada. Les había dado tanto dinero, tiempo, confianza, y me lo habían arrojado a la cara. Me senté en el sofá, mirando a la pared, tratando de encontrarle sentido. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi hermana. No había sabido nada de ella en días, no desde antes de mi cumpleaños. Lo abrí, esperando tal vez una explicación. Tal vez que se pusiera de mi lado. En cambio, era una sola oración. Te vas a arrepentir de esto. Se me cayó el alma a los pies. Melissa no solo estaba molesta. Me estaba amenazando. Y supe en ese momento que esto estaba a punto de empeorar. Al día siguiente, me desperté con el sonido de una notificación en mi teléfono. Pensé que tal vez era mi mamá, finalmente lista para explicarse después de que la eché a ella y a mi papá. Pero no era así. Era una alerta de Instagram. Mi hermana Melissa había publicado una historia y yo estaba etiquetada. La abrí y mi corazón se hundió. Allí, en texto en negrita sobre una foto de ella con aspecto triste, estaban las palabras: a algunas personas les importa más el dinero que la familia. Tú sabes quién eres, Jennifer. Los comentarios ya se estaban acumulando, primos, amigos de la familia, incluso personas con las que no había hablado en años, interviniendo con un "eso es horrible" o "cómo pudo". Me desplacé a través de ellos, con las manos temblando, cada comentario como un puñetazo. Hija ingrata. ¿Egoísta? ¿Qué clase de hermana hace eso? No respondí. No podía. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de texto, no solo de parientes al azar, sino de compañeros de trabajo, vecinos, personas que pensé que estaban de mi lado. Uno de mi prima Emily me golpeó fuerte: Jen, no puedo creer que decepciones a tus padres así. ¿Te necesitan? Otro de un amigo de la familia: deberías avergonzarte. Me senté en mi sofá mirando la pantalla, sintiendo que las paredes se cerraban. Melissa no solo había enviado un mensaje amenazante. Había hecho pública la historia, tergiversándola para hacerme ver como la villana.
No mencionó que mi mamá usó mi tarjeta sin preguntar. No mencionó los $11.000 que intentaron tomar. Me había pintado como la que los abandonó, y la gente le creyó. Quería llamarla, gritarle que no tenía derecho, pero sabía que eso era lo que ella quería, una reacción, algo para tergiversar aún más. En cambio, conduje a una cafetería cerca de mi tienda, necesitando despejar mi cabeza. Allí me encontré con Daniel, mi novio. Llevábamos juntos un año, pero no le había contado mucho sobre mi drama familiar. Todavía no. Estaba sentado en una mesa en la esquina, trabajando en su computadora portátil, con su credencial de identificación del banco todavía sujeta a su camisa. Cuando vio mi cara, cerró la pantalla y se levantó. «Yen, ¿qué pasa?», preguntó, su voz suave pero urgente. No quería desahogarme, pero todo salió a borbotones: la tarjeta, el viaje, las excusas de mi mamá, el silencio de mi papá, el mensaje de Melissa. Daniel escuchó, su mandíbula tensándose con cada palabra. Cuando le mostré la publicación de Instagram, negó con la cabeza. «Te están manipulando», dijo. «Esto no se trata de la familia. Se trata de control. Están enojados porque te defendiste». Nunca lo había visto de esa manera. Toda mi vida, yo había sido la que mantenía las cosas unidas, pagando sus facturas, arreglando sus desastres. Pero las palabras de Daniel me golpearon fuerte. No estaban agradecidos. Me estaban usando. Se inclinó hacia adelante, su voz firme. «Yen, necesitas revisar todo. Si usaron tu tarjeta, ¿qué más están tocando? ¿Tienes alguna cuenta compartida?». Se me revolvió el estómago. Casi me había olvidado de la cuenta de ahorros. Años atrás, cuando empecé a trabajar, mi mamá me convenció de abrir una cuenta conjunta con ella y mi papá para emergencias, dijo. Había metido dinero cada mes, pensando que era seguro, pensando que estábamos construyendo algo juntos. No la había revisado en meses, tal vez un año. Daniel me acompañó a mi coche, con su mano en mi hombro. «Ve al banco ahora», dijo. «No esperes». Conduje directamente hacia allí, mi mente acelerada. En el banco, inicié sesión en la cuenta en su sistema, mis dedos temblando mientras la pantalla se cargaba. El saldo apareció y sentí como si me hubieran abofeteado. La mayor parte se había ido. Decenas de miles que había ahorrado, dinero para una casa, para mi futuro, estaba casi aniquilado. Retiros recientes, todos a nombre de mi mamá, algunos a nombre de Melissa. Sin advertencia, sin permiso. Simplemente desapareció. Me quedé mirando la pantalla, con la garganta apretada, la voz de la cajera desvaneciéndose en el fondo. No solo habían tomado mi tarjeta, lo habían tomado todo. A la mañana siguiente, no podía quitarme de la cabeza la imagen de esa pantalla del banco, mis ahorros casi desaparecidos. Volví al banco, decidida a averiguar exactamente qué había pasado. La cajera sacó el historial de la cuenta, y los detalles me golpearon como un ladrillo. Múltiples retiros durante el último mes, algunos tan recientes como la semana pasada, todos transferidos a mi mamá y a mi hermana. Una gran transferencia destacaba, $10.000 a una cuenta vinculada al nombre de Melissa, etiquetada como proyecto de marketing. Recordé que ella hablaba de una gran campaña que estaba presentando, anuncios en redes sociales, influencers, un nuevo cliente que juraba que haría despegar su carrera. Nunca mencionó que usaría mi dinero para ello. Le pedí a la cajera que rastreara los retiros. Confirmó que mi mamá había iniciado la mayoría de ellos usando su acceso a la cuenta conjunta. El nombre de mi hermana estaba en el resto. No solo habían metido mano en la cuenta, la habían vaciado, dejando apenas lo suficiente para cubrir el alquiler de un mes. Me sentí enferma, no solo por el dinero, sino porque había confiado en ellos. Años atrás, mi mamá me convenció de abrir esa cuenta para emergencias familiares. Había puesto cada dólar extra pensando que era para todos nosotros. Ahora, estaba financiando los sueños de Melissa y quién sabe qué para mi mamá. Le dije a la cajera que cerrara la cuenta. «Transfiere lo que queda a mi cuenta personal», dije, mi voz temblorosa pero firme. Ella asintió, tecleó rápidamente, y en minutos, la cuenta conjunta había desaparecido. Sentí que se me quitaba un peso de encima, pero no fue suficiente. Sabía que la casa de mis padres, en la que habían vivido desde que yo era una niña,
estaba vinculada a una hipoteca que yo había cofirmado años atrás, cuando su crédito no era lo suficientemente bueno. Había sido joven, ingenua, pensando que era mi deber. Ahora lo veía por lo que era, otra forma en que me habían atado a sus problemas. Llamé a mi abogado, un tipo que había conocido a través del trabajo, y le pregunté cómo quitar mi nombre del préstamo. Dijo que requeriría papeleo y pruebas de su mala conducta financiera, pero que era posible. Le dije que iniciara el proceso, sin importar cuánto tiempo tomara. Esa tarde, estaba en mi escritorio organizando pedidos de muebles cuando sonó mi teléfono. Era Melissa. No quería contestar, pero necesitaba escucharla tratar de justificar esto. ¿Qué quieres?, dije, manteniendo la voz firme. No perdió el tiempo. ¿Cerraste la cuenta? ¿Hablas en serio, Jennifer? Ese dinero era para mi proyecto. El que podría haberme asegurado el futuro. Lo estás arruinando todo. Su voz era aguda, acusadora, como si yo le hubiera robado. Casi me reí. Ese era mi dinero, Melissa. ¿Mío? Tú y mamá lo tomaron sin preguntar qué esperabas. Ella no retrocedió. No lo entiendes. Mamá también necesitaba ese dinero. Ha estado pasando por dificultades, y tú eres demasiado egoísta para que te importe. Estás destrozando a esta familia. Agarré el teléfono, mis nudillos blancos. ¿Destrozando a la familia? Ellos me habían estado destrozando a mí durante años, tomando mi dinero, mi confianza, mi tiempo. Le dije que había terminado, que ya no era su banco. Eres increíble, espetó. Pagarás por esto, Den. Ya verás. Colgó antes de que pudiera responder, pero sus palabras quedaron en el aire, pesadas y venenosas. Me quedé sentada allí, con el corazón dolido, pero mi resolución más fuerte que nunca. No iba a dejar que me manipularan con la culpa nunca más. Pasé el resto del día reuniendo documentos, extractos bancarios, papeles de la hipoteca, cualquier cosa que mi abogado pudiera usar para quitar mi nombre de ese préstamo. Se sentía como cortar una cadena, eslabón por eslabón. Pero el dolor no desaparecía. Cada vez que pensaba en mi mamá y Melissa, veía sus caras, escuchaba sus excusas, y dolía. Eran mi familia. Las personas con las que había crecido, reído, llorado, y ahora eran extraños que me veían como un cheque de pago. Aparté el pensamiento, concentrándome en el papeleo, en recuperar el control. Al anochecer, estaba en la tienda de muebles cerrando por la noche. El estacionamiento estaba silencioso, las luces de la calle apenas comenzaban a brillar. Estaba a medio camino de mi coche cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré y allí estaban, mi mamá y mi papá, de pie frente a la tienda, sus rostros iluminados por el letrero de neón. Los ojos de mi mamá estaban entrecerrados, sus brazos cruzados. Mi papá parecía cansado, pero no dijo una palabra. Me quedé helada, con las llaves en la mano, sabiendo que esto no iba a ser una conversación. Iba a ser una pelea. Mi mamá dio un paso adelante, su voz aguda, cortando el aire de la tarde. Jennifer, has ido demasiado lejos, dijo, con los brazos todavía cruzados, sus ojos fijos en los míos. Quitar tu nombre del préstamo de nuestra casa, ¿sabes lo que eso nos hace? Mi papá permaneció en silencio, con las manos en los bolsillos, pero su presencia se sentía pesada, como si la estuviera respaldando sin decir una palabra. Antes de que pudiera responder, otro coche se detuvo. Melissa salió, su rostro una mezcla de ira y soberbia, como si hubiera planeado esta emboscada. Agarré mis llaves, mi pulso acelerado. ¿Qué quieren?, pregunté, mirándolos a todos. Mi mamá no dudó. Necesitas volver a poner tu nombre en ese préstamo, Jennifer, y abrir esa cuenta de ahorros de nuevo. Somos familia. No puedes simplemente abandonarnos. Melissa intervino, su voz goteando sarcasmo. Sí, Jen, qué bonito. Nos estás dejando sin hogar por un poco de dinero que ni siquiera necesitas. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Sin hogar? Me habían quitado decenas de miles de dólares. Usado mi tarjeta para un viaje de lujo y ahora yo era la mala. Di un paso adelante, mi voz firme pero ardiente. Tomaron mis ahorros sin preguntar. Usaron mi tarjeta para un viaje al que no fui invitada.
Y ahora están aquí exigiendo más. He terminado. El rostro de mi mamá se crispó. Si no arreglas esto, te demandaremos, dijo. Tú firmaste ese préstamo. Eres responsable. Melissa asintió, cruzando los brazos. ¿Crees que puedes simplemente irte? Nos aseguraremos de que todos sepan qué clase de hija eres. Mi papá finalmente habló, su voz baja. Jen, solo haz lo correcto por nosotros. Sentí que la ira se desbordaba, años de sus demandas pasando por mi mente. Cada factura que pagué, cada emergencia que cubrí, cada vez que puse sus necesidades por encima de las mías. No iba a dejar que me intimidaran más. Quieren demandarme, dije, mi voz lo suficientemente alta como para que un empleado que pasaba nos mirara. Adelante. Tengo pruebas de todo lo que han hecho. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche, sus voces siguiéndome, gritando sobre la familia y la lealtad. No miré atrás. Esa noche, me senté en mi apartamento, con la computadora portátil abierta. La publicación de Melissa en Instagram seguía allí, acumulando comentarios de personas que no sabían la verdad. Había permanecido en silencio demasiado tiempo, dejándolos controlar la narrativa. Ya no más. Abrí mi propio Instagram, respiré hondo y empecé a escribir. Publiqué capturas de pantalla, registros bancarios que mostraban los retiros de mis ahorros, el cargo de viaje cancelado, correos electrónicos de mi abogado sobre el préstamo. Lo mantuve simple. Esto es lo que hizo mi familia. Tomaron mi dinero, mintieron sobre mí, y ahora me amenazan con demandarme. He terminado de ser su banco. Presioné publicar, mis manos temblando, pero mi corazón más ligero de lo que había estado en semanas. Por la mañana, mi teléfono volvía a vibrar, no con odio, sino con apoyo. Amigos del trabajo, antiguos compañeros de clase, incluso extraños habían visto mi publicación. Los comentarios inundaron mi perfil. Eso es horrible, Jen. No te mereces esto. Tu familia está fuera de lugar. Mantente fuerte. Alguien lo compartió en un grupo local de Portland y se extendió. La gente empezó a etiquetar a Melissa, a recriminarle. Su publicación, una vez llena de simpatía, ahora tenía respuestas como, le robaste a tu hermana, qué vergüenza. El nombre de mi mamá también apareció, con gente que ni siquiera conocía diciendo que habían visto este tipo de cosas antes. La marea había cambiado, y por primera vez, sentí que no estaba sola. Estaba en la tienda al día siguiente, reorganizando una exhibición, cuando sonó mi teléfono. Esperaba otra llamada de un primo o un amigo, pero el identificador de llamadas mostraba mi banco. Se me cayó el alma a los pies. Respondí y la voz al otro lado era: tranquila, profesional. Señorita Larsen, necesitamos discutir el préstamo hipotecario vinculado a la propiedad de sus padres. Me quedé helada, con el teléfono pegado a la oreja, sabiendo que lo que viniera a continuación iba a cambiarlo todo. La voz de la representante era cortante, profesional, pero cada palabra se sentía como una piedra cayendo en mi estómago. Señorita Larsen, la hipoteca de sus padres está en mora, dijo. Han incumplido 3 pagos y se ha emitido un aviso de ejecución hipotecaria. Dado que su nombre fue eliminado recientemente del préstamo, necesitamos confirmar que ya no es responsable. Exhalé, el peso de su desastre financiero ya no era mío, pero el alivio fue agridulce. Esa casa, en la que había crecido, donde había jugado en el patio trasero, celebrado festividades, se estaba desvaneciendo por sus decisiones. Confirmé mi retirada del préstamo, le di las gracias y colgué, con las manos temblando. Conduje a casa en silencio, las luces de la ciudad difuminándose a mi paso. Mi teléfono vibraba sin cesar, mensajes de texto, correos de voz, llamadas perdidas de mi mamá, mi papá y Melissa. No los abrí. Sus voces, sus excusas, eran lo último que necesitaba. A la mañana siguiente, me enteré a través de un amigo en común que el gran acuerdo de marketing de Melissa se había venido abajo. Su cliente, el fundador de una startup, había visto la reacción negativa en Instagram después de mi publicación. La gente había inundado sus comentarios, señalando sus mentiras, su codicia. El cliente se retiró, diciendo que no podían trabajar con alguien que había perdido toda credibilidad. El proyecto soñado de Melissa, para el que había vaciado mis ahorros, estaba muerto.
Una parte de mí quería sentirse reivindicada, pero en cambio solo me sentí vacía. Ella se había buscado esto, pero seguía siendo mi hermana. Sus intentos de contactarme no cesaron. Mi mamá dejó mensajes de voz, su tono cambiando de enojado a suplicante. Jennifer, lo estamos perdiendo todo. Por favor, habla con nosotros. Mi papá envió mensajes de texto, cortos y vagos. Necesitamos arreglar esto, Jen. Los mensajes de Melissa eran más agudos, acusándome de arruinar su vida. Los borré todos, uno por uno, mi dedo flotando sobre cada notificación antes de dejarla ir. Había pasado años respondiendo a sus llamadas, sacándolos de apuros, creyendo en sus promesas. Ahora, cada mensaje sin respuesta se sentía como un paso hacia la libertad, aunque doliera. Me reuní con Daniel para cenar esa noche en un pequeño restaurante cerca de mi apartamento. Él había sido mi roca a través de todo esto, y necesitaba su claridad. Con café y hamburguesas, le conté sobre el aviso de ejecución hipotecaria y el acuerdo perdido de Melissa. Él escuchó, con la mirada fija, luego extendió la mano sobre la mesa para apretar la mía. No eres responsable de sus errores, Jen, dijo. Has hecho suficiente, más que suficiente. Es hora de centrarte en ti. Tenía razón. Había estado tan atrapada en su caos que había olvidado cómo se sentía vivir para mí misma. Daniel habló de nuestro futuro, de ahorrar para un lugar juntos, tal vez un viaje a algún lugar tranquilo, solo nosotros dos. Sus palabras fueron un salvavidas, tirando de mí hacia algo nuevo, algo mío. Los días siguientes, me sumergí en el trabajo, reorganizando exhibiciones, ayudando a clientes, entrenando a un nuevo empleado. Mantenía mi mente ocupada. Bloqueé los números de mi familia, no por rencor, sino porque necesitaba espacio para respirar. Por primera vez en años, me sentí liberada, como si finalmente pudiera tomar decisiones sin que su peso me arrastrara. Pero también había una tristeza, un dolor silencioso por la familia que una vez pensé que éramos. Los había amado, había confiado en ellos, y ahora estaba dejando ir ese sueño. No fue fácil, pero era necesario. Una tarde estaba organizando papeles en casa cuando revisé mi buzón. Entre las facturas y anuncios habituales había un sobre blanco liso, sin remitente, solo mi nombre con una letra familiar. Me quedé helada, el corazón me dio un vuelco. Era de mi mamá. Me quedé allí mirando la carta, sabiendo que lo que fuera que estuviera dentro me arrastraría de nuevo a su mundo o me daría una razón para alejarme para siempre. Sostuve la carta de mi mamá en mis manos, su peso era mayor que el del propio papel. Sentada en la mesa de mi cocina, con el apartamento en silencio a excepción del zumbido del refrigerador, dudé. Una parte de mí no quería saber lo que había escrito, pero necesitaba un cierre. Abrí el sobre, desdoblando una sola página llena de su letra familiar. No se disculpó. En cambio, escribió sobre sus dificultades. La casa se había perdido, embargada por el banco, y ahora se estaban quedando con un primo. Dijo que Melissa estaba devastada después de perder su trabajo, que mi papá apenas dormía. Somos tu familia, Jennifer, escribió. Necesitamos que vuelvas para ayudarnos a reconstruir. Eres todo lo que nos queda. Dejé la carta, con el pecho oprimido, pero mi mente clara. Durante años, había sido su salvavidas, pagando sus facturas, firmando sus préstamos, dando hasta que no me quedaba nada. Esta carta no era una súplica de perdón. Era otra exigencia disfrazada de desesperación. Escribí una breve respuesta en una tarjeta. No puedo seguir arreglando sus errores. Les deseo lo mejor, pero he terminado. La envié por correo al día siguiente, y mientras el buzón se cerraba con un chasquido, sentí una ola de calma invadirme. Había tomado mi decisión, y ya no se trataba de ira. Se trataba de proteger mi propia paz. La vida comenzó a sentirse diferente después de eso. Daniel y yo empezamos a planear nuestra boda, manteniéndola pequeña, tal como queríamos. Elegimos un parque tranquilo en Portland con un pequeño kiosco rodeado de árboles. El día de la boda, llevé un vestido blanco sencillo, nada lujoso, y Daniel estaba allí de pie con un traje, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Nuestros amigos del trabajo y algunos vecinos cercanos llenaron las sillas, sus sonrisas cálidas y genuinas. Mientras intercambiábamos los votos, sentí algo que no había sentido en años. Felicidad,
pura y sin cargas. Daniel prometió estar a mi lado, construir una vida juntos, y le creí. Cuando nos besamos, la pequeña multitud aplaudió, y por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Oí fragmentos sobre mi familia a través de otros. La casa fue oficialmente ejecutada, vendida para cubrir sus deudas. Melissa había perdido su trabajo de marketing después del fiasco con su cliente. Y lo último que supe es que estaba haciendo trabajos esporádicos. Su reputación todavía manchada por la reacción negativa en línea. Mis padres, ahora viviendo con parientes, se habían convertido en la comidilla de su pequeño círculo, no por su encanto, sino por cómo me habían tratado. La gente que una vez se puso de su lado ahora mantenía la distancia, su simpatía agotada. No sentí alegría por su caída, pero tampoco sentí culpa. Ellos habían tomado sus decisiones, al igual que yo había tomado las mías. La mayor lección que saqué de todo esto no fue sobre dinero o traición. Fue sobre límites. Había pasado tanto tiempo creyendo que la familia significaba sacrificarlo todo, que el amor significaba decir sí a cada demanda. Pero aprendí que protegerme a mí misma no era egoísta. Era supervivencia. Establecer límites no significaba que dejara de preocuparme. Significaba que empecé a valorar mi propia felicidad. No era solo una hija o una hermana. Era Jennifer, con sueños, metas y una vida por vivir. Esa comprensión me dio una confianza que nunca antes había tenido. Ahora, Daniel y yo estamos construyendo algo nuevo. Estamos ahorrando para una casa, una que elegiremos juntos, no atada a los errores de nadie más. Sigo dirigiendo mi tienda de muebles, y va mejor que nunca. Nuevos clientes, nuevos diseños, nuevas posibilidades. Ya no hablo con mi familia. Y aunque eso deja un dolor silencioso a veces, sé que es lo mejor. Mi vida es mía ahora, no una serie de deudas que debo a personas que nunca me valoraron. A todos los que han escuchado mi historia, gracias. Significa mucho para mí compartir esto y saber que están ahí afuera escuchándome. Si mi viaje resuena contigo, o si alguna vez has tenido que establecer límites para encontrar tu propia paz, espero que compartas tus pensamientos a continuación. Y si quieres escuchar más historias como esta, por favor, pulsa ese botón de suscripción. Mantiene este canal en funcionamiento, y estoy muy agradecida por cada uno de ustedes.